Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el doctor Jaime Rodríguez. Esta noche estamos con el experto, el doctor Enrique Ribeiro, el cual es médico y doctor en ciencias, trabaja en este momento en INCOR, en Brasil, es cardiólogo intervencionista y adicionalmente el doctorado lo tiene por la Universidad de Quebec de Canadá. Doctor Ribeiro, buenas noches. Y muchas gracias también, doctor, por aceptar esta invitación a unirse con nosotros esta noche. Muchas gracias, Nick, por la invitación. Es un placer y un gusto muy grande. Intentaré en los próximos 30 minutos con mi mejor portuñol hablaros sobre la injuria miocárdica en pacientes que se van al TAVI, ¿no? Y de hecho, este fue tema de mi tesis de doctorado en Canadá, o sea que he trabajado en los últimos 5 años muchísimo con este tema. Entonces, los objetivos de la presentación es hacer una introducción sobre el tema de la injuria miocárdica, hablar un poco de los mecanismos tras la elevación de los biomarcadores, el impacto clínico, hablar un poco de la obstrucción coronaria, que de hecho es la forma extrema de injuria miocárdica, y algunas conclusiones. Bueno, nosotros sabemos que la estenosis aórtica es la enfermedad valvular más prevalente en las poblaciones, especialmente los pacientes más ancianos. Y después de un tiempo muy grande de evolución de la estenosis aórtica, los síntomas como angina, síncope, disnea empiezan en una edad más avanzada. Y de hecho, cuando empiezan los síntomas, nosotros sabemos de estudios clásicos que si no hay un tratamiento del cambio valvular aórtico, estos pacientes tienen una mortalidad de 50% a los 2 años. Y a pesar de la estenosis aórtica, sin duda ser el tratamiento de escoja para estos pacientes, nosotros sabemos de estudios ya de algún par de años que hasta un tercio de los pacientes o 40% de ellos, a pesar de obtener una estenosis aórtica severa, no se pueden ir a una cirugía, especialmente por causas no cardíacas, como la edad, el enfisema pulmonar, insuficiencia renal y otros factores. Y aparte de eso, nosotros sabemos que hasta las décadas pasadas, la valvulopasia por balón, que era el tratamiento alternativo a la cirugía en esos pacientes, tenía una durabilidad muy limitada. Entonces dentro de este contexto de pacientes que no eran tratados por cirugía y la eficacia limitada de la valvuloplastia por balón, la TAVI empezó hace 16 años, en 2002, y fue de hecho una revolución. Este dispositivo, este tratamiento para los pacientes con estenosis aórtica hasta ahora, como vemos un poco en este estudio, se hicieron una cantidad gigante, ¿no?, de estudios randomizados y registros. Hoy tenemos casi 30 en 2018 que se hicieron o que se están por hacer. Y estos estudios en pacientes de varios riesgos permitieron que este tratamiento se aprobara en varios países, incluso en Latinoamérica, para el tratamiento de los pacientes considerados inoperables por el partner y CoreValve. Incluso se demostró una superioridad de la TAVI en relación al tratamiento médico. En los pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen en general un STS score de 4 a 8, se demostró no inferioridad de la TAVI en relación a la cirugía estándar, ¿no?, del cambio valvular aórtico. Incluso hay estudios que se demostró incluso una superioridad de la TAVI en relación a la cirugía.
Tenemos estudios en los pacientes de más bajo riesgo, los de riesgo intermedio y incluso algunos pacientes de riesgo bajo. Y en estos pacientes también la TAVI en general fue no inferior al tratamiento quirúrgico. Y de hecho, cuando se puede utilizar el acceso transfemoral, la TAVI fue incluso superior a la cirugía, incluso con una disminución de mortalidad. Entonces, dentro de este contexto de evidencias hoy en la literatura, sin duda, la TAVI avanzó muchísimo y se tornó un tratamiento muy importante para los pacientes con estenosis aórtica. Sin embargo, cuando miramos esta metaanálisis con más de 16,000 pacientes, muchos de estos tratados con las prótesis y procedimientos de primera y segunda generación, se ve una tasa de mortalidad de 30% a los 30 días y una tasa de mortalidad a un año de 21% y en una variedad, una multitud de complicaciones como la necesidad de marcapasos, complicaciones vasculares, insuficiencia renal, el leak, incluso el stroke. Y aparte de estas complicaciones más frecuentes, hay dos complicaciones raras, pero muy significativas y fatales, que son el infarto del miocardio y la obstrucción coronaria. Estas dos complicaciones, el infarto coronario, el infarto se debe por una alteración del electrocardiograma y elevación de marcadores de necrosis miocárdica hasta las 72 horas. La obstrucción coronaria, que es el extremo de la injuria miocárdica en el TAVI, se debe al desplazamiento del folleto valvular calcificado en dirección al ostium coronario, ¿no? Con una oclusión total o subtotal de la coronaria. Pero aparte de estas dos formas, ¿no?, de injuria miocárdica en los pacientes TAVI, hay una elevación sistemática de los biomarcadores como la CKMB y la troponina en los pacientes de TAVI, y eso es mucho más frecuente. Y de hecho, si miramos en la literatura hay muchos estudios, incluso estudios de nosotros, avaliando la troponina y la CKMB, y como ves ahí, casi que todos los pacientes, un 100% de ellos como determinado pela troponina y unos 70% como determinado por la CKMB, hay una casi que elevación sistemática de los biomarcadores mientras se hace un TAVI, a pesar de que sea algo menos invasivo que una cirugía cardíaca. Y cuando se coge específicamente la CKMB, hicimos un estudio hace 3 años publicado en JACC con casi 2,000 pacientes, y se ha demostrado que hay un pico de elevación de la CKMB a las 12 horas y después de 72 horas se vuelve a normalizar. Y de manera muy interesante, cuando se separan los pacientes según el acceso transapical, hay una elevación mucho más significativa, 2 veces más importante en relación a otros accesos, y de hecho el pico de elevación de la CKMB cuando se utiliza el acceso transapical con una punción del ventrículo izquierdo es 2 veces más significativa. Y globalmente, si miramos que hay una elevación de la CKMB en 2/3 de los pacientes, y este incremento en relación a los valores basales es de 1.6 veces. Un otro aspecto importante es que, claro, hoy con las nuevas prótesis de bajo perfil, el acceso transapical se utiliza menos en relación a 5, 6 años atrás. Pero es importante evaluar el acceso transapical porque muchas de las técnicas y de las válvulas nuevas mitrales todavía se utiliza mucho esta técnica. Y de hecho, para los pacientes de TAVI,
hicimos un otro estudio interesante solo para los 25% de pacientes que no eran elegibles para el acceso transfemoral. En la época de este estudio todavía se utilizaban prótesis con perfil un poco más grande, de 18 a 20 Frenches, ¿no? Entonces se comparó el acceso transapical en relación al acceso transaórtico, y la gran diferencia, claro, es que el hecho de no puncionar el ápex del ventrículo izquierdo podría se traducir en una reducción de la injuria miocárdica después del TAVR. Entonces, en este estudio incluimos 251 pacientes, de los cuales 206 se trató con el acceso transapical, y una cohorte más reciente donde se hizo en 45 pacientes, se utilizó el acceso transaórtico. Hicimos una comparación global entre los dos grupos, y claro, habían diferencias entre ellos en las características basales. Entonces se hizo un score de propensión para ajustar para las diferencias entre los dos grupos. Eso se basó en estas variables aquí que podéis mirar, como edad, sexo, la clase funcional, tipo y tamaño de la prótesis utilizada. En la comparación macheada, quedamos con 37 pacientes transaórticos y 65 transapicales. Se hizo una comparación clínica y ecocardiográfica, incluso utilizamos una herramienta en eco del strain, que se puede mensurar la mecánica de contracción del ventrículo izquierdo. Miramos tanto la CKMB cuanto la troponina hasta las 72 horas. Y en este estudio, cuando se compara el acceso transaórtico y transapical, como podéis mirar aquí, que el acceso en rojo, el acceso transapical, tanto cuando se mensura por la CKMB, cuando se mensura por la troponina, hubo un incremento de 2 a 3 veces más de los biomarcadores después de la TAVI con el acceso transapical. Y cuando se mira por el porcentaje de incremento, podéis mirar aquí que hasta un 40% de los pacientes tratados por acceso transaórtico no hubo casi que elevación de la CKMB. Por otra parte, cuando se mira la troponina, hasta un 40% de los pacientes tratados por el acceso transapical se hubo un incremento de 15 veces en la troponina T. O sea, de hecho, el acceso transapical impactó con un incremento muy significativo de los biomarcadores de necrosis miocárdica. Otro punto interesante cuando se analiza la injuria miocárdica es un poco comprender los mecanismos que llevan a esta elevación sistemática de los biomarcadores de necrosis miocárdica, a pesar de que sea un procedimiento menos invasivo cuando se compara a la cirugía convencional. Entonces, claro, un primer punto es que cuando se implanta la prótesis por catéter, se puede haber una injuria, una compresión del tejido en la región del ánulus aórtico. Entonces, este es un potencial mecanismo. Mientras se hace el TAVI, sabemos que hay episodios cortos de hipotensión y posiblemente una embolia coronaria que pueden al final hacer un mismatch de oxígeno y de demanda en el miocardio. Y finalmente, claro, con el acceso transapical se hace una injuria miocárdica directa en el ápex del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, todos esos factores contribuyendo para una elevación de biomarcadores como troponina, CKMB, incluso el BNP.
Cuando se habla específicamente de la necrosis en el ventrículo izquierdo, hicimos un otro estudio muy interesante para intentar un poco saber si había, aparte de esta elevación sistemática de los marcadores de necrosis miocárdica, alguna injuria detectada en el ventrículo izquierdo por resonancia magnética. Entonces, este estudio se cogió 45 pacientes de manera prospectiva. Las TAVIs se fueron realizadas con prótesis expansibles por balón y se hizo la resonancia antes del procedimiento y se pudo repetir la resonancia hasta los 30 días en 37 pacientes. Y para este estudio se utilizó el Late Gadolinium Enhancement, el LGE, por resonancia, ¿no?, magnética. Y de manera muy interesante en este estudio se demostró solo en los pacientes tratados por el acceso transapical, se demostró 3.5 gramos de necrosis nuevas en el ápex del ventrículo izquierdo, y de manera significativa eso abarcó unos 5% de la región, ¿no?, del ápex del ventrículo izquierdo. Y de manera importante, en ningún paciente se detectó evidencia de embolia coronaria mientras se hizo el TAVI, ¿no? Tampoco en la región del ánulus aórtico se demostró una compresión o una fibrosis en la región de la bioprótesis transcatéter. Entonces, cuando miramos la distribución de la necrosis, se ve aquí claramente que casi la totalidad de necrosis se vio en el ápex del ventrículo izquierdo y especialmente en la región más anterior y apical del ventrículo izquierdo, y a mano de la derecha se puede ver un poco esta carga, ¿no?, de fibrosis que se detectó en estos pacientes que se hizo el TAVI, ¿no? Y de manera muy interesante, concomitante a nuestro estudio en Neurointervention, otro grupo con un número casi el doble de pacientes hizo un poco lo mismo, ¿no?, la resonancia antes y después del TAVI, y de manera muy interesante, distinto de los resultados que obtuvimos. Este estudio de Kim demostró que en hasta un 18% de los pacientes, aquí sí se detectó nueva necrosis, 3.7 gramos de necrosis, probablemente asociado a algún grado de embolia coronaria en estos pacientes. Y de manera muy interesante, en este estudio se demostró también que estos pacientes que en rojo tuvieran una necrosis después del TAVI, eso impactó de manera significativa la función ventricular después del procedimiento. En otro estudio muy interesante, en una forma de mirar un poco los factores, ¿no?, los mecanismos y factores asociados a estas elevaciones sistemáticas de los biomarcadores, aquí específicamente en relación a la CKMB, hicimos este estudio con poco más de 1,000 pacientes de 13 centros en el mundo, incluso South America y Europa. Se excluyó 41 pacientes que se murieron en el procedimiento. Hubo una cantidad un poquito más grande de pacientes tratados con las prótesis expansibles por balón, 600 pacientes frente a las autoexpansibles. Y se miró, aparte de los datos clínicos, también el eco con la fracción de eyección a los 6 a 12 meses. Y la CKMB se midió hasta las 72 horas después del procedimiento.
Y en este estudio, globalmente, los predictores más importantes de la elevación de la CKMB, claro, el acceso transapical, los casos donde se pasaran complicaciones mientras se hacía el TAVI con una embolización de la válvula o una necesidad de una segunda válvula, complicaciones de sangrado, los pacientes en los cuales se necesitó conversión a la cirugía abierta y claro, la experiencia de los centros también tuvieron un impacto significativo. Entonces, en resumen, las complicaciones periprocedimiento y el acceso transapical fueron los factores más importantes. Y cuando se miró solo la cohorte de pacientes no transapicales, o sea, cuando se excluyó los pacientes transapicales, en estos casos, la utilización de la válvula autoexpansible CoreValve impactó un poco la elevación de la CKMB, especialmente en relación a la experiencia inicial donde se tenían procedimientos más largos, con un tiempo de isquemia del ventrículo izquierdo más importante. Y también al mismo tiempo se publicó un estudio muy interesante, pocos pacientes, pero en los cuales se realizó casi que todo, ¿no? Transcranial Doppler, a ver un poco el impacto mientras se hacía el procedimiento de los hits, ¿no? De la isquemia cerebral, se hizo resonancia y se midió la troponina. Y en este estudio se demostró que la hipoperfusión, mientras se hacía el procedimiento, como el rapid pacing más largo y el tiempo más significativo de volver la presión arterial, fueron los factores más significativos. Y las embolias cerebrales, de manera muy interesante, no se correlacionaron con el incremento de las troponinas después del procedimiento. Y finalmente, un estudio un poco más reciente, donde en una cohorte más grande se analizó el tipo de válvula transcatéter, a ver un poco si eso se correlacionaba con la injuria miocárdica, y en ese estudio muy interesante se demostró que la Lotus se asoció a un incremento, una injuria miocárdica mucho más significativamente importante en relación a otras válvulas, y eso se puede mirar también cuando se analiza el incremento de la troponina hasta las 72 horas. Entonces, los autores de este estudio cuestionan un poco el hecho de que esta válvula hace con una expansión mecánica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también la experiencia de los operadores que empezaron con esta válvula. Otro punto importante es el impacto clínico de la injuria miocárdica, y se puede ver por este estudio de nosotros que cualquier elevación de biomarcadores de la CKMB se asoció a un impacto en un incremento de mortalidad global a los 2 años y mortalidad cardíaca, pero los pacientes que tenían un incremento más de 5 veces el valor basal, esos fueron los pacientes que tuvieron un peor pronóstico. Entonces, de cierta forma, este estudio fue el primer que validó el cutoff de 5 veces de incremento de la CKMB determinado por el VARC-2 como aquel asociado a un incremento más importante de mortalidad. Y de hecho, en este estudio pudimos demostrar que este incremento más significativo de CKMB se asoció a una peor función ventricular a los 6 a 12 meses de seguimiento de estos pacientes. Y también cuando hicimos un análisis multivariada, en otro estudio mirando específicamente la troponina, en este estudio la troponina se asoció a un incremento de mortalidad a los 30 días,
y también la troponina, al incremento de troponina después del procedimiento se asoció a un incremento de mortalidad global, cardíaca y también el rate de mortalidad cardíaca y rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro punto importante en este otro estudio es que pudimos validar el cutoff de incremento de troponina de 15 veces como el cutoff más relacionado con el incremento de mortalidad a corto y a largo plazo, con una area under the curve de alrededor de 0.70. Y de hecho, cuando volvimos a esta diapo, los pacientes tratados por el acceso transapical, casi que la mitad tienen un incremento de troponina de 15 veces. O sea, de hecho, eso puede tener un impacto en la función ventricular y en la mortalidad a largo plazo. En otro estudio del grupo de Partner, evaluando la CKMB y la troponina de manera muy interesante. Tanto la troponina cuanto la CKMB fueron predictores de una mayor mortalidad a los 30 días, pero sin embargo, cuando se mira a la mortalidad a los 12 meses, solo CKMB en los pacientes que tenían un incremento en lo tercil más importante de troponina, de CKMB, fueron los pacientes que se incrementó la mortalidad global y la mortalidad cardíaca. Entonces, esa aparente discrepancia, ¿no?, de resultados cuando se habla de la troponina entre estudios es un poco la cuestión del tipo de troponina que se utilizó, si es la troponina TI, la troponina ultrasensible, de alta sensibilidad. O sea, eso puede un poco cambiar los resultados de los estudios. Y de hecho, en el grupo Partner, cuando se mira la mortalidad un año, solo la CKMB fue un factor significativo de incremento de mortalidad. Por otro lado, otro estudio muy interesante, específicamente también evaluando la troponina, cuando se compara la elevación más de 15 veces, se incrementó 2 veces la mortalidad global y la mortalidad cardíaca, pero de manera muy interesante en este estudio cuando ellos utilizan la presencia de enfermedad coronaria, especialmente con un syntax más elevado, ahí se puede ver que los pacientes que tienen una injuria miocárdica más significativa y enfermedad coronaria, estos son los pacientes que tienen una mortalidad aumentada a los 2 años. O sea, aparte de mirar un poco el tipo de troponina que se colectó, se miró, es importante también la enfermedad coronaria tiene también un impacto en estos pacientes. Y una vez más, las troponinas, se puede ver aquí que una elevación más significativa de la troponina tiene un impacto en la función ventricular, tanto cuando se mira el Simpson, ¿no? También cuando se mira la mecánica ventricular por el strain. Un punto importante es que mismo para el acceso transapical, ahora tenemos dispositivos que tienen un grosor mucho más pequeño en relación a otras generaciones, como la Sapien 3 con el sistema Certitude de 18 Frenches. Y de hecho hemos mirado eso, no teníamos tantos pacientes, pero en los pacientes en que se utilizó dispositivos más pequeños, obtuvimos un P casi que significativo, o sea, una tendencia para disminución de la injuria miocárdica. O sea, de hecho, el grosor del introductor para el acceso transapical tiene un impacto significativo. Y en este otro estudio, con resonancia en un modelo experimental de cerdos. Es un estudio muy interesante y se demostró que
la injuria en el acceso transapical fue más por por el cierre del látex y ni tanto por la punción. Y cuando se utilizó dispositivos para oclusión del látex que no fueran las suturas, se miró una disminución de la necrosis en estos cerdos. O sea, en los últimos años muchos devices distintos se han desarrollado para así evitar, ¿no? Para así cerrar de manera más fácil y con menos injuria el látex, y eso seguramente va a ser muy importante para todo el mitral field, ¿no? En los próximos 5 o 10 años. Y para finalizar, en los próximos par de minutos, hablaremos un poco de la obstrucción coronaria, que como dijo hace unos minutos, es el desplazamiento, ¿no? del folleto calcificado en dirección al ostium coronario mientras se hace el TAVR, ¿no? Entonces, en relación a la obstrucción coronaria, hicimos un primer estudio, una revisión sistemática de literatura respecto a esta complicación del TAVI. Hemos cogido 24 pacientes de case reports y algunas series pequeñas de pacientes. Se demostró una mayor prevalencia del sexo femenino, casi un 83%, y a la gran mayoría de los pacientes se utilizó la prótesis expansible por balón. Casi todos los casos, la oclusión fue más frecuente en la coronaria izquierda. Y en casi que la totalidad de los casos se intentó la angioplastia coronaria, que ha obtenido un suceso de 91%. Y claro, hay un bias gigante de selección que las personas tienden a publicar los casos que fueron bien. Y aparte de eso, la mortalidad a los 30 días fue muy baja. Y había mucha data limitada de tomografía para decir un poco los predictores de la obstrucción coronaria. Entonces, hicimos un registro multicéntrico con 81 centros en todo el mundo. Se incluyó casi 7,000 pacientes, 2/3 de ellos tratados con prótesis expansibles por balón y 1/3 con prótesis expansibles. En esta cohorte fueron 44 casos de obstrucción coronaria, de los cuales 41 en válvula nativa y 3 casos en valve-in-valve, o sea, en los pacientes que ya tenían una prótesis quirúrgica. Tenemos datos de tomografía computadorizada de 28 pacientes que se comparó a 345 pacientes de 2 centros de Quebec y de Vancouver. Se miró un poco un par de variables en la TAC con especial atención para el diámetro del seno coronario y la altura de las coronarias también. Y se comparó los pacientes por varias formas estadísticas. La obstrucción coronaria fue mucho más frecuente en los casos de valve-in-valve y también con la prótesis expansible por balón, casi más que el doble en relación a la prótesis autoexpansible. No hubo diferencia en relación al tipo de acceso utilizado. Hemos demostrado que esta complicación de nuevo fue mucho más frecuente en las mujeres, 84%, y en los pacientes que no tenían cirugía previa, porque claro, si hay una mamaria o un puente a las coronarias se protege contra la obstrucción coronaria. De manera también interesante, esta complicación fue mucho más frecuente en la coronaria izquierda, con igual incidencia en parcial y oclusión completa de la coronaria. Se pasó esta complicación más frecuentemente después de la implantación de la válvula transcatéter, y la gran mayoría de los pacientes se presentó
con hipotensión significativa y alteraciones en el electrocardiograma, sea elevación del segmento ST o arritmias ventriculares. Por el análisis de la TAC, hemos podido mirar que los pacientes con esta complicación tenían un seno de Valsalva mucho más pequeño en relación a los pacientes control, y también la altura de la coronaria izquierda fue casi 3 milímetros más baja en relación a los pacientes del grupo control. Y cuando se hizo por una técnica de bootstrap, hicimos una comparación 1000 veces por todos los pares posibles en la cohorte. Una vez más, se demostró que los pacientes con esta complicación, el seno de Valsalva fue más pequeño y la altura coronaria más baja. En términos de distribución de los pacientes, un 86% de los pacientes tenían un ostium de la coronaria izquierda abajo de 12 milímetros y un 71% de los pacientes tenían un seno de Valsalva más pequeño, menor que 30 milímetros. Y como se ve aquí en el grupo control, claro, hay pacientes que estaban en este cutoff, o sea, tenían coronaria más baja y el seno de Valsalva más pequeño. O sea, da un mensaje que aparte de la altura coronaria y del seno de Valsalva, otros factores pueden jugar un papel en esta complicación. Entonces, en conclusión, podemos decir que a pesar de que la TAVI sea menos invasiva que la cirugía, de hecho se asocia a algún grado de injuria miocárdica como determinado por el incremento de biomarcadores como la troponina en casi la totalidad de pacientes y unos 70% respecto a la CKMB. El acceso transapical determinó un incremento de 2 a 3 veces más de los biomarcadores de injuria miocárdica en relación a otros accesos, pero otros factores como las complicaciones del procedimiento, el tipo de válvula transcatéter y la hipotensión mientras se realiza el TAVI fueron factores importantes. En relación al acceso transapical, eso se asoció a 3.5 gramos de necrosis, tocando 5% del ápex del ventrículo izquierdo, y otros estudios demostraron entonces que la embolía coronaria en casi un quinto de los pacientes puede también ser un factor importante. Y al menos en nuestros trabajos y en los trabajos hasta ahora en la literatura, no hubo ninguna señal de compresión del tracto de salida del septum del ventrículo izquierdo por resonancia magnética. De manera importante, seguramente la injuria miocárdica tuvo un impacto tanto con la mortalidad global y cardíaca a corto y a largo plazo, y de manera importante hay seguramente un impacto en el ventrículo izquierdo a medio plazo. Hemos podido validar los dos cutoffs del VARC2. Entonces, el incremento de más de 5 veces de la CKMB y de la troponina de 15 veces fueron los cutoffs relacionados a un impacto clínico más significativo de la injuria miocárdica, pero cualquier que sea el incremento de CKMB, puede se asociar a un impacto en la función ventricular y en mortalidad. Y seguramente una mejoría de los sistemas transcatéter, llevando a una menor isquemia y hipotensión, más fácil utilización y posiblemente los dispositivos de cerramiento del ápex pueden tener un impacto en un futuro próximo.
Y cuando hablamos de la obstrucción coronaria, aparte que sea una complicación rara, menos de 1%, seguramente tiene un impacto en la mortalidad y hasta ahora hemos podido determinar que la altura coronaria y el ancho del seno de Valsalva fueron los factores más importantes para esta complicación, menos de 12 milímetros para la altura coronaria y menos de 30 milímetros para el seno de Valsalva. Entonces, me gustaría mucho una vez más a Nick y a toda la gente de Colombia agradecer mucho la invitación y estoy completamente disponible para preguntas. Apreciado doctor Ribeiro, primero que todo, muchísimas gracias por su tiempo, entendiendo pues la diferencia horaria y más tarde de la noche que usted está haciendo esta presentación. Muchas gracias adicionalmente por presentar una magistral presentación en la cual no solo nos hace un barrido por toda la evidencia que existe actualmente y adicionalmente compartir sus resultados de investigación y con unas conclusiones fantásticas. Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. De nada, Nick. Ahora abrimos el espacio para todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en el cual el doctor Ribeiro estará atento para hacer cada una de sus preguntas. Bien, vamos a proceder a ver el chat de las preguntas para ver qué preguntas nos tienen. El doctor Giovanni de la Cruz, muchas gracias, un comentario, muchas gracias por la excelente presentación. Doctor Ribeiro, al parecer creo que dejó todo muy claro. Por ahora no tenemos preguntas, estamos atentos. Bueno, creo que ya empezaron las preguntas. Juan David, buenas noches. En los centros con gran experiencia, ¿tienen mejor reporte? ¿Cuánto es la diferencia? Gracias, Juan. Esta es una pregunta muy interesante. En el estudio que hicimos en JEC con casi 1,200 pacientes, hemos escogido, no para decir que había una diferencia en experiencia, 50 casos. No existe todavía un número así que se puede decir, ok, ese es el número para decir que un centro u otro centro tiene una experiencia más significativa, pero de manera así un poco como empírica en este estudio se utilizó el cutoff de 50. Hay un otro estudio que hemos publicado hace como un par de semanas en JACC Intervention, específicamente con centros en todo el mundo, mirando cuántos son el número de casos para decir que hay una diferencia de experiencia y, por ejemplo, de mortalidad y de desfechos cuando se compara un centro en relación a otro centro. Y salió un número que es ridículo, ¿no? Es como casi más de 100 pacientes por centro, y eso no es la realidad de casi que ningún país en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no hay para nuestra realidad en LATAM todavía como un número así que se pueda decir, ok, este porcentaje de pacientes o este número de pacientes se cambia la experiencia de un centro al otro, ¿no? Pero en nuestra experiencia, a lo mejor yo diría que entre 25 y 50 casos
sería algo así como razonable, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. Tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Buenas noches. Me gustaría saber cuál es su opinión del uso de TAVI en insuficiencia aórtica. Pregunta Antonio. Gracias, Antonio. De hecho, esa es una área como un poco nueva, no hay muchos estudios. Incluso no sé si este que pregunta es Antonio Dager, pero si fuera Antonio Dager, es uno, at least en LATAM, que tiene la más gran experiencia en utilización del dispositivo de la Evolut en insuficiencia aórtica pura, no native. Hasta ahora tenemos algunos estudios con CoreValve, Evolut R, tenemos algunos estudios nuevos con la Sapien 3 y también algún estudio con la Lotus. Pero las experiencias son pequeñas y de hecho los pacientes en general que tienen insuficiencia aórtica pura, nativa, muchos de ellos tienen anillos muy grandes, no tienen tanto calcio, entonces uno de los problemas es la embolización del dispositivo, ¿no? O la necesidad de una segunda válvula mientras se hace el procedimiento. Y de hecho, el estudio de Hua, publicado en JACC en 2014, que fue uno de los primeros, se necesitó de una segunda válvula en un porcentaje no pequeño, ¿no? de pacientes. O sea que es, de hecho, yo pienso que va a ser una posibilidad en el futuro. Incluso están desarrollando como una estructura metálica que se pone alrededor del anillo antes de poner el TAVI. O sea que hay muchos devices y yo no tengo ninguna duda que en los próximos 5 años el TAVI se va a migrar también para otras indicaciones como la válvula nativa, la insuficiencia aórtica pura, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor Ribeiro, por su respuesta. Juan David nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo de hipotensión que es significativo para tener peor pronóstico? Esa es una pregunta muy interesante. En nuestro estudio no hemos podido, los centros no tenían el tiempo, ¿no? de riesgo para el incremento de hipotensión. Y en el estudio de Air Intervention del grupo de Alemania, de CALET, ellos miraron que después, en general, de 30 a 40 segundos, ahí la curva ya es positiva y ya hay un incremento, ya se puede haber un incremento de injuria miocárdica, del incremento de troponina en los pacientes que tienen una hipotensión más de 30, 40 segundos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Alejandro nos pregunta, buenas noches, muchísimas gracias doctor por su presentación, muy ilustrativa. Me gustaría saber cuál es el perfil de paciente que mayor beneficio tiene con el TAVI. Esa es una pregunta de $1.000.000, ¿no? Pero seguramente yo tengo muy claro hasta ahora por la data que se tiene específicamente, por ejemplo, con los dispositivos de nueva generación, como la Sapien 3 y la Evolut R, que estos pacientes más de 80 años, incluso los que tienen el riesgo intermedio, ¿no? Un STS por encima de 4, y si puede utilizar el acceso transfemoral con estenosis aórtica significativa, honestamente, casi que la totalidad de ellos tienen una ventaja con la utilización del TAVI, ¿no? La cuestión, honestamente, en LATAM, y es lo mismo en Colombia, en Brasil, en Argentina, es el tema de la financiación, porque claro,
cuando se compara en nuestro país la prótesis quirúrgica en relación al TAVI, la diferencia de precio es muy grande, ¿no? Entonces es una cuestión financiera, pero estos pacientes, específicamente más de 80 años y que tienen un riesgo intermedio o alto, honestamente todos ellos tienen un beneficio de la TAVI. En el próximo año, en 2019, en el ACC, probablemente se presentaron los resultados del Partner 3 en pacientes de riesgo bajo, menos de 4, y ahí a lo mejor se podrá mirar un poco qué va a pasar, ¿no? Por otra parte, una cuestión muy discutida reciente en los últimos años es la cuestión de la durabilidad, ¿no?, de la prótesis, porque claro, la cirugía tiene muchas décadas, hay muchos estudios, mucha data, y de la TAVI los pacientes al principio eran muy graves, muchos de ellos murieron y todavía no tenemos tantos datos después de 5 años, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que se hay que mirar en los próximos años, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. El doctor Jaime Rodríguez nos pregunta, ¿hay alguna asociación entre la injuria miocárdica y trastorno de conducción que conduzcan a la necesidad de marcapaso? Muy buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, lo hemos intentado mirar en todos estos estudios si hubo una relación del incremento de la CKMB y de la troponina, y no en ninguno de los estudios se pudo demostrar una correlación entre el incremento de la injuria miocárdica con los trastornos de conducción, la necesidad, por ejemplo, del pacemaker después del procedimiento. Otro dato interesante que intentamos mirar fue si en los pacientes que tuvieran un trastorno de conducción sin la necesidad de marcapaso, ¿okay? Por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, si en estos pacientes que se hicieron MRI había alguna fibrosis en la región del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y ningún de nuestros estudios se pudo demostrar eso, ¿no? Incluso en el otro estudio publicado en JACC tampoco. Pero claro, los pacientes que teóricamente tienen una injuria miocárdica más significativa se pueden ir a pacemaker, por ejemplo, y ahí con el pacemaker hay que esperar, mismo con los pacemakers que son compatibles con MRI, hay que esperar un par de semanas antes de hacer la resonancia y tal, ¿no? Entonces, este es algo para probablemente sí mirar en los próximos años y ver un poco si en estos pacientes se puso un pacemaker, por ejemplo, que es MRI compatible, si hubo una fibrosis o algo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero para contestar directamente, no hubo ninguna relación en estos estudios entre el incremento de los enzimos, ¿no?, de los biomarcadores en relación a los trastornos de conducción. Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. El doctor Libardo nos pregunta, ¿hay comparación de injuria miocárdica TAVI versus cirugía de cambio de válvula aórtica? Excelente pregunta. En este estudio que presenté del partner, ellos se han enfocado más en el TAVI, ¿no?, para demostrar un poco qué pasó en el TAVI. No hay ningún estudio randomized avaliando específicamente la injuria miocárdica. Pero hay algunos estudios de registro con comparativas entre los dos, y seguramente la cirugía cardíaca incrementa específicamente por el tema del bypass, ¿no?, del bypass, hay un incremento más significativo de los biomarcadores de 2 a 3 veces más.
Y de manera interesante, cuando se compara el acceso transapical en relación a los pacientes quirúrgicos convencionales, el grado de injuria miocárdica es muy parecido, o sea, el hecho de puncionar y cerrar con puntos el apex, eso incrementa mucho los biomarcadores y es casi que semejante entonces a los pacientes quirúrgicos estándar. Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. Y bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos a dejar una última pregunta. Si tienen, entonces estaremos atentos. Doctor Ribeiro, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y su generosidad en compartir tanto sus comentarios y su experiencia. Eh, nuevamente, el doctor Jaime, bueno, ya las últimas dos preguntas y cerramos por cuestiones de respetar el tiempo también del doctor Ribeiro. Eh, Primero que todo, el doctor Jaime Rodríguez le envía unos saludos. Él en este momento está en Atlanta, entonces a todas las personas también que nos están viendo desde otras partes diferentes de Brasil y Colombia, muchísimas gracias por estar conectados. ¿Algún subanálisis en los trabajos que ha hecho sobre cuántos tenían enfermedad coronaria asociada o lesiones coronarias intermedias? No sé si comprendí la pregunta, pero la enfermedad coronaria en general, en estos estudios de TAVI con esa población de más alto riesgo, va casi a los 25-30%, ¿no? Y de estos pacientes, cuando se hace la coronariografía antes del TAVI, en general, unos 15 a 20% necesitan de un tratamiento en general con PCI, no con stent. Específicamente en relación a las lesiones como coronarias, hay muchos estudios recientes haciendo como FFR, ¿no? La reserva de flujo coronario en esos pacientes de TAVI. Y es muy interesante que en algunos de estos estudios no se trató la enfermedad coronaria y se hizo el FFR antes y después de la TAVI, ¿no? Y hubo una diferencia significativa, ¿no? Del flujo coronario que se incrementa, claro, después del TAVI, y la lesión que no era significativa antes pasa a ser significativa después, ¿no? Entonces son informaciones muy así como muchos estudios saliendo todos los días y mucha información, ¿no? Y para finalizar en relación a la enfermedad coronaria, un estudio randomized ongoing, ¿no? Que va a mirar específicamente tratar o no las lesiones coronarias antes del TAVI, que es algo también muy controversial, ¿no? Entonces, seguramente en los próximos años tendremos muchas informaciones de qué hacer con esos pacientes de TAVI. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ribeiro. Y ya pues la última pregunta. Juan David nos pregunta, strain antes y luego de TAVI, ¿qué futuro hay? Juan, hace poco tiempo en Brasil se aprobó por la seguridad privada que se pague a los cardiólogos que hacen eco y miden el strain. Y yo no tengo ninguna duda que en un futuro próximo el strain va a tener un papel muy importante, que ya es muy importante, por ejemplo, en los pacientes de quimioterapia, que se van a quimioterapia, algunos quimioterápicos específicos, y de manera muy interesante en los pacientes de TAVI, cuando se hace el strain antes del procedimiento, la disfunción ventricular se pasa de 30% por el Simpson hasta los 50 a 60%. O sea, el strain, el hecho de mensurar de una manera mucho más fidedigna la mecánica ventricular, demuestra una disfunción ventricular de manera mucho más precoz. Y es muy interesante ver que muchos de estos pacientes de TAVI, después de a los 6-12 meses, mejoran la función por el Simpson, pero
el strain mejora mucho más. Entonces, yo tengo muchas ganas que el strain va poco a poco pasar de algo solo de las publicaciones y de la investigación para algo que se utiliza de manera más sistemática en la práctica clínica. Doctor Ribeiro, no resta más que darle nuevamente las gracias de parte de la Junta Directiva, del doctor Jaime Rodríguez, de todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y su generosidad en compartir su conocimiento. Muchas gracias. Una vez más, me da mucha felicidad de participar, de ayudar de alguna forma, de tener muchos amigos en Colombia y siempre los brasileños estarán atentos para trabajar junto con nuestros amigos de Colombia. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ribeiro. Una feliz noche. Gracias.